Bueno, buenas tardes. Inicialmente creía que iba a tener la charla antes de almuerzo, voy a tenerla después, así que espero que no duerma si es que han comido mucho. Bueno, ¿por qué el tema, no? ¿Por qué el tema de confinamiento de placas? Bueno, ustedes saben de que los costos de los terrenos en Lima cada vez están más altos y estamos haciendo edificios de mayor altura con mayor frecuencia, ¿no? Y espero que no haya muchos arquitectos, pero los arquitectos a veces no toman en cuenta que nosotros debemos colocar placas para poder controlar las derivas, ¿no? Ya lo hemos visto en las exposiciones anteriores, que son, digamos, las derivas las que muchas veces controlan la cantidad de elementos llamados por nosotros placas o muros estructurales que es necesario colocar, ¿no? Otro tema que pongo a su consideración es de que la norma, como dijo nuestro amigo, la norma E060 ya tiene sus años, ¿no? Es del año 2006, en la última versión. Está actualmente en discusión o ya se han iniciado las reuniones del Comité Técnico de la nueva norma. Ahora, nosotros sabemos de que estos comités tienen a veces reuniones muy largas y peor todavía si es que el gobierno de turno tiene que después aprobar la norma, ¿no? Eso pasó en la norma sísmica, que se discutió por mucho tiempo, estuvo ya desarrollada y terminada, pero no terminó de aprobarse sino hace muy poco, en junio del 2016. Entonces, hay ciertas cosas en la norma, por ejemplo, sísmica, que requieren compatibilización con la norma de concreto armado. Las cargas vienen de la norma sísmica, mientras que en la parte de diseño está en la norma de concreto armado, ¿no? Entonces, ya hemos visto de que las placas son los elementos que nos permiten controlar la deformación del edificio. Entonces, estas placas cumplen la función de tomar fuerzas cortantes, ¿no? Y en algunos casos, sobre todo, como les dije, en edificios altos, van a tener un gran componente de flexocompresión, o sea, una gran compresión en las cabezas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos, ¿no?, que esta cabeza está con una gran cantidad de estribos. El proceso de diseño nuestro, que se inicia con lo que es la estructuración del edificio, debería tomar en cuenta ese criterio, ¿no?, que ustedes deben saber de que en algún momento, cuando lleguen al diseño de placas, porque el proceso normal de diseño es, primero vamos a diseñar los techos, las vigas, ¿no? Pero cuando ya estemos casi acabando el proyecto y queramos diseñar las placas, de repente nos damos cuenta de que no hemos dejado el espesor suficiente en los núcleos para poder hacer un adecuado confinamiento. Y ya es demasiado tarde, quizás, ¿no? Porque ya el arquitecto dijo que no quería ningún pinto en la placa, que toda la placa tenía que mantener su mismo espesor, y no van a aceptar que yo le haga una cabeza en el extremo. Entonces, si yo ya tengo o sé de que esa placa va a estar sometida a una flexocompresión alta, requiero prever de que ese núcleo requiere seguro un confinamiento y por lo tanto un espesor mínimo. Entonces, bueno, el contenido más o menos es la necesidad de confinamiento, vamos a ver por qué y en qué casos, las consideraciones para esos elementos de borde, cómo diseñarlos, cómo detallarlos, lo que es el anclaje de refuerzo horizontal en las placas, en los núcleos confinados, y el refuerzo fuera de esa zona de confinamiento y el anclaje de los elementos de borde en cimentación. Entonces, bueno, es visto de que en los diferentes sismos que han ocurrido en varias partes del mundo, se ha observado de que son los talones en compresión los que van a sufrir van a tener una gran deformación inelástica, ¿no? Se van a concentrar en estos puntos altas compresiones, ¿no? Entonces, esos desplazamientos que se van a generar en el sismo, esos desplazamientos inelásticos, va a requerir de que yo le dé capacidad a la placa para que pueda tomar esa deformación, ¿no? Caso contrario, ocurrirían cosas como se vieron en el sismo de Chile, donde hubieron muchos núcleos que por falta de confinamiento se produjo una falla frágil, o
sea, una falla en compresión del concreto y por no tener un adecuado confinamiento, la fractura de los fierros de flexión en esos núcleos, ¿no? El pandeo de esos fierros, la pérdida de capacidad y además no solamente eso, sino la pérdida de anclaje de los fierros horizontales, ¿no? Los fierros horizontales que deberían anclar en esos núcleos no iban a tener posibilidad de anclaje, ¿no? Entonces ya la experiencia o lo que ha ocurrido en otros sismos nos dice que hay que tener un cuidado especial, ¿no? Acá también vemos, ¿no?, alta concentración de refuerzos, poco estribo. Vamos a ver incluso porque muchos dicen, ¿no?, en nuestra norma sí consideramos confinamiento, pero ¿ese confinamiento es suficiente? ¿No? ¿Es suficiente el espaciamiento que vamos a colocar o colocamos en nuestros núcleos? Y esto es lo que le comento, ¿no? O sea, primero puede fallar el núcleo en compresión y luego el anclaje del fierro horizontal se pierde y hay una falla por corte, ¿no?, que es una falla frágil, ¿no? Bueno, entonces como antecedente, ¿no?, lo que hemos dicho, las consideraciones que se presentan a continuación implican que ya se ha hecho un análisis estructural. O sea, ustedes ya llegaron, hicieron su modelo, estructuraron sus placas y ahora ya hacen su análisis estructural con el software que requieran y van a conocer ya las cargas actuantes, ¿no?, la carga muerta, la carga viva, el momento de sismo. Y el siguiente paso es algo que ustedes, bueno, lo saben desde pregrado, que es hacer un diagrama de interacción, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos, muchas veces nos quedamos en eso, ¿no? Ya sabemos que la placa soporta por corte, soporta por flexocompresión, armamos las cabezas, ¿no?, y dejamos ahí el detalle, ¿no? O sea, un poco en el aire, como vamos a ver muchas veces en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer y qué es lo que dice la norma peruana, ¿no? Debemos encontrar el eje neutro y en función a ese eje neutro y viendo las compresiones actuantes, tenemos que chequear si es que nuestra placa requiere o no confinamiento en esos núcleos, ¿no? Para eso, la norma define cuál es la zona en que debe confinarse, cómo deben ser sus características, ¿no?, y determinamos esa longitud de confinamiento requerida, ¿no? Vamos a chequear si es que en nuestra placa, bajo la carga de momento y carga axial actuante, tiene una zona en compresión que excede o no a un cierto valor, ¿no? Ese valor es este de acá. O sea, si nosotros calculamos el valor de C y este es mayor o igual que la longitud de la placa dividida entre 600 entre el desplazamiento último inelástico entre la altura total de la placa, ese valor de C lo vamos a poder calcular. HM es la altura de la placa, LM es la longitud y delta U es el desplazamiento máximo, ¿no? Podemos calcular ese valor de C, ¿no? Si nuestro delta U entre HM es mayor o igual que, debería ser considerado mayor o igual que 0.005. Si es menor, tendremos que adoptar este valor de 0.005. Entonces ahí es una primera observación, ¿no? Vamos a ver también en la exposición que vamos a hacer una especie de paralelo con lo que es la norma ACI 318, ¿no? Nuestra norma es 060 versus algunos conceptos que se manejan en la 318 del 2014, ¿no? Entonces, en esas normas, en la norma del ACI, por ejemplo, permiten desplazamientos mucho mayores que 0.0, casi podrían permitir, no como nosotros permitimos 0.007, sino a veces desplazamientos mayores, o sea, mayores desplazamientos inelásticos son permitidos. En nuestro caso, a veces es difícil o muchas veces no superamos ese valor, ¿no? Pero la norma nos obliga a colocar este valor como un mínimo, llamémosle así, ¿no? Y la longitud de esa zona de compresión debería ser ese C medios o C menos 0.1 la longitud de la placa. ¿Okay? O sea, si ya tenemos que lograr, necesitamos confinar el núcleo, tenemos que confinarlo en esta longitud, L. ¿Ok? Ahora,
En relación en qué zona debemos confinar, o sea, hasta qué altura. Si nosotros recordamos un poco nuestros detalles que colocamos en los planos, muchas veces no tomamos, o sea, no dibujamos una placa en elevación. ¿Qué hacemos? Dibujamos la placa en planta y le ponemos núcleos, estribos de tanto a tal espaciamiento, ¿no? Pero debemos chequear en los casos donde requiera este confinamiento también hasta dónde vamos a colocarlo. O sea, no es solamente en los extremos de los entrepisos, sino es una altura, ¿no? Porque en toda esta altura es donde se generan esos esfuerzos inelásticos muy altos, ¿no? Esa fórmula, que coincide con la norma del ACI, es 0.25, bueno, es mayor o igual que la longitud de la placa, o 0.25 el momento último entre el cortante, ¿no? Tomo el mayor de ellos, ¿no? Esa es la altura de confinamiento. En esa zona yo voy a tener que colocar un confinamiento especial, ¿no? Lo otro que se va a analizar aquí, ¿no? Esto es lo que dice, por ejemplo, el ACI, ¿no? Igual la longitud de la placa también es MU entre 4BU, que vendría a ser en la sección crítica, y toma en cuenta otros elementos. Por ejemplo, miren, esta parte sí no es exactamente como la tiene la norma. Dice, por ejemplo, si C entre LW, o sea, ese valor de C que calculamos antes, entre la longitud de la placa, si es mayor o igual que 3/8, B tiene que ser mayor o igual que 30. ¿Qué significa eso? Que nuestros núcleos confinados tendrían como limitación tener por lo menos 30 centímetros de espesor, en caso en que el C entre L sea mayor que 3/8. ¿Qué quiere decir? Que es una placa con alta compresión en la columna y con una zona de confinamiento larga, ¿no? ¿Y dónde ocurre ese caso? Edificios altos, con longitudes de placas chicas, donde hay un gran momento y una alta compresión en las cabezas, ¿no? Entonces, en esos casos voy a tener que tener por lo menos 30 centímetros. Entonces, si el arquitecto ya les está diciendo o ya vende que les reduce la cantidad de placas, es un edificio alto, no pueden pedirle o no, ustedes no pueden considerar en su predimensionamiento que las placas van a tener 20 o 25 centímetros. Va a tener que ser de 30, ¿no? Y esto ha sido verificado en Estados Unidos en varios ensayos que han hecho post-sismos, donde han visto de que para espesores menores el confinamiento no se logra adecuadamente y se producen inestabilidades laterales de esa placa, o sea, como que se pandea como en conjunto, ¿no? Otra diferencia con lo que está indicado en la norma CI 318-2014 es este factor, ¿no? Nuestro factor, ¿se acuerdan en la fórmula que mostré anteriormente? Era 1, ¿no? Acá es 1.5, o sea, amplifica ese valor por 1.5, lo cual nos genera C mayores, más grandes, ¿no? Nuevamente, ¿no? Para que recuerden, delta U, desplazamiento máximo, altura de la placa, longitud de la placa, ¿no? En este caso, porque está en inglés traducido y delta entre U entre HM mayor que 0.05, también lo considera el ACI. Y, bueno, en el caso de, también lo que sí distingue es que hay zonas donde, ¿qué pasa fuera de esta zona de acá, no? Cosa que en la norma no indica, la norma E060 no se indica, ¿no? ¿Qué pasa cuando la cuantía es mayor o igual que este valor o menor que este? Entonces, las condiciones de confinamiento van a ser distintas, ¿no? Entonces acá, ¿no? Se repite lo que está indicado en la norma E060, este valor. La altura de confinamiento debe ser por lo menos LM o 0.25 MU entre BU, ¿no? Nuevamente, para que recuerden, ¿no? Deben chequear de que si el ACI señala de que si C es igual a 3, es mayor o igual que 3/8 de L, los núcleos deben ser de espesor 30 centímetros como mínimo, ¿no? Este punto no está indicado en la norma de 060, ¿no?
probablemente en la norma en la que se va a discutir, seguro va a incorporarse porque esto tiene un respaldo de ensayos, ¿no? Entonces, para que ustedes recuerden gráficamente, los núcleos de confinamiento con zonas muy largas en compresión tomen 30 centímetros como mínimo. Caso contrario, puede ocurrir esto que les dije, ¿no? O sea, hay una posibilidad de pandeo inelástico fuera de su plano por un tema de alta compresión y desplazamientos grandes, ¿no? Es un problema de estabilidad del muro por cargas de compresión y obliga a que las placas tengan mayor espesor. Entonces, en comparación con la norma E060, esto acá está en el capítulo 21, ¿no? De la norma E060, elementos sismo resistentes, en el capítulo, en el acápite referente a muros de concreto, y en la norma CI 318 en el capítulo 18, ¿no? Para que ustedes puedan hacer referencia a ello. Entonces, ACI tiene un menor límite de C, 67% respecto del valor de la E060, o sea, es más estricto, ¿no? Lo que hace que se requiera elementos desconfinados para cargas menores, ¿no? Y además exige que sean elementos de 30 de espesor cuando se excede de 3/8 de LM, ¿no? La longitud, bueno, y eso ya viene dado en ambos códigos en forma igual, ¿no? Ahora, ¿qué espaciamiento debo colocar dentro de esa zona en confinamiento? O sea, ¿cada cuánto voy a colocar mis estribos, ¿no? Y aquí hago un pequeño paréntesis. Recuerden o traten de recordar qué detalle ponen ustedes en sus planos, en los confinamientos de placas. O sea, ¿ponen un detalle especial o no? ¿Lo analizan en forma, digamos, independiente de cuál sea la placa o hacen un detalle general, ¿no? Recuerden que muchas veces ponemos el detalle y eso lo hacemos válido para todas las placas. De repente, ojo con eso, no necesariamente es cierto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el espaciamiento dentro del núcleo de la placa, ¿no? ¿Qué dice la norma 060? 10 veces el diámetro de la barra, la menor dimensión de la sección o 25 centímetros. Normalmente para fierros 3/4, pulgada, 25 o 25 centímetros es lo que usamos, ¿no? Para fierros de 5/8 seguro va a salir 20 centímetros, ¿no? Entonces, se traduciría en espaciamiento de estribos de 20 para núcleos de 3/4 y 25 para barras de pulgada, ¿no? Es lo que normalmente o comúnmente nosotros colocamos, ¿no? En cambio, en el ACI es más estricto, ¿no? Y eso sí es un tema que habría que tomar en cuenta porque es algo que realmente han sido ensayadas muchas placas, han visto el comportamiento de las placas en otros países y esto tiene un fundamento, ¿no? Ellos dicen que el espaciamiento debería ser 6 veces el diámetro de la barra, 1/3 de la menor dimensión de la sección o según esta ecuación, donde HX es la distancia entre los fierros no confinados los fierros, digamos, lateralmente restringidos en los núcleos, ¿no? Esto implica, en algunos casos, separaciones de hasta de 7.5 centímetros para placas de 25 y de 10 centímetros para las placas de 30. Entonces, obviamente, estamos hablando de placas con alto contenido de compresión, ¿no? Son placas altas con alto contenido de compresión. Obviamente, las placas de edificios más bajos no va a ocurrir seguro un requerimiento de este tipo, ¿no? Pero ojo con esas placas, ¿no? HX es la distancia entre ramas de estribos, ¿no? Entonces acá lo vemos gráficamente. HX vendría a ser la distancia entre las ramas, la dimensión 1/3 del ancho de la barra, ¿no? Eso es lo que indica, digamos, el ACI, ¿no? La distancia entre ramas no debe exceder de 35 centímetros o los 2/3 del ancho del elemento de borde, ¿no? Para una placa de 25 eso resulta en espaciamientos de 15 centímetros como máximo, ¿no? Este de acá, ¿no? Pero más o menos nosotros a veces tomamos en cuenta un valor un poco más alto, ¿no? Y la cuantía que debe haber en esos núcleos está dado por estas fórmulas, ¿no? ¿Qué dice en ese caso la norma de 060, ¿no? Esa fórmula sí aparece en la norma de 060 y corresponde a los edificios duales 2, ¿no? Esa es la fórmula, se dan cuenta, es la misma fórmula.
Pero hace un comentario, ¿no? Dice que la fórmula esa que hemos visto anteriormente arroja una elevada cuantía de refuerzo de confinamiento, por lo que la norma peruana señala que cuando la resistencia de diseño del núcleo de la sección transversal satisface los requisitos de combinaciones de carga de diseño, no es necesario satisfacerla. Entonces, ahí hay un poco una contradicción, pero que tiene que ver, entiendo yo, con que los niveles de desplazamiento inelástico exigidos en la norma del ACI son mayores a los que exige la norma. Entonces ellos dicen, bueno, como ustedes ya van a diseñar bajo estas condiciones, esto ya sería un poco exagerado en cuanto a cuantía, ¿no? Entonces esa es la comparación, porque recuerden, el requerimiento de estribos es claramente más exigente que la norma de 0,60 e incluso llegar a espaciamientos bastante altos en comparación a lo indicado en la norma peruana, ¿no? Quizás estos espaciamientos de 20 centímetros resulten demasiado generosos y podrían ser necesarios hacer confinamientos mayores si es que vamos a someter a la placa a alto nivel de exigencia, ¿no? Ahora, el tema del anclaje del acero horizontal es otro tema que nosotros no le damos mucha importancia en nuestro detalle de planos, y hay que ver que es necesario cumplir con ciertos requerimientos, ¿no? El refuerzo horizontal de placas debe anclar dentro del núcleo, o sea, nosotros tenemos que anclar nuestro fierro horizontal en el núcleo, ¿no? E incluso debe llegar, ya sea en forma recta o con gancho, y debería llegar por lo menos 15 centímetros al borde de la placa. Eso no lo indica la norma peruana, ¿no? A esto me refiero, o sea, los fierros horizontales, ¿se dan cuenta? Miren cómo está el armado, ¿no? Los fierros horizontales se están anclando en el núcleo. ¿Cómo lo hacemos en obra? Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Van por fuera, ¿no? Entonces, esta condición que dice que yo debo anclar con LDG y debo considerar al menos o como máximo dejarlo a 15 centímetros del borde, ¿no? Puede venir recto, pero también, a pesar de que cumpla con la longitud de anclaje en recta, tengo que llevarlo hasta 15 centímetros del borde, ¿no? Y dentro del núcleo, ¿no? Entonces, miren ese detalle, no es el que comúnmente hacemos nosotros, ¿no? En las placas. Nosotros, bueno, acá vendría a ser gráficamente cómo se debería mostrar en una placa. El fierro horizontal de la placa debería venir y anclarse en el núcleo y dejar como mínimo 15 centímetros a ese borde, ¿no? Este detalle previene que cuando el núcleo pierda recubrimiento, no pierda anclaje el fierro horizontal, ¿no? Entonces, nosotros de repente estamos acostumbrados a algunos detalles como este, que gráficamente se ve que el fierro está pasando por fuera del núcleo, ¿no? O sea, no está metiéndose dentro del núcleo, ¿no? Entonces, para las placas exigidas, donde se requiere un núcleo de confinamiento, obviamente hay placas donde no van a requerir esto porque su núcleo de confinamiento no es tan exigido, pero en las que sí es exigido, ahora no es mala recomendación igual colocarlo, ¿no? Porque se podría perder el recubrimiento y estos estribos se abrirían y no tendrían anclaje, ¿no? Entonces, ese fierro, ese gancho a 90, 135 podría no ser adecuado, ¿no? 90, 135, el otro es el que está anclado en el núcleo, ¿no? Entonces, evitemos este detalle, pierde capacidad por corte luego de que el núcleo se descascara o falla por compresión, ¿no? La norma peruana, en lo que se refiere a refuerzo fuera de la zona de confinamiento, simplemente dice de que fuera de la zona de confinamiento debo colocar mis estribos como máximo a 25. En el caso de la norma ACI 18106.5, habla de que debería, dependiendo de qué cuantía, colocar 8 diámetros o 20, o en algunos sitios no se requiere estribos, ¿no? Esto, ¿no? O sea, esto es lo que le comento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los anclajes de los elementos de borde? ¿Cómo debemos anclar eso que ya hemos considerado que va a ser un núcleo? ¿Cómo lo anclamos, ¿no? Entonces, deberíamos considerar 1.25 FI para longitud de desarrollo, o en el caso de que sean fierros en los extremos de placa, estos serían los casos donde no hay sótano, ¿no? Donde hay sótano, ya los momentos van a ser mucho más grandes, ya no debería ser tan exigente para esta condición de elementos de borde llegando al extremo de la placa, ¿no?
¿no? Entonces esos son los elementos de borde. El refuerzo debe desarrollar dentro de la zapata con 1.25 FI y el núcleo confinado que esté cerca al borde se debe confinar con estribos, incluso dentro de la zapata. Vamos a hacer rápidamente un par de ejemplitos, ¿no? Para que ustedes se den cuenta. En este caso un edificio de 17 pisos, y yo tengo estas placas. Miren, estas placas cuando están en voladizo son placas que justamente tienen un alto valor de momento, ¿no? O sea, están en volado, tienen un alto momento en la parte inferior y requieren seguro algunos núcleos aquí, ¿no? Entonces vamos a chequear cómo hacemos nuestro análisis, ¿no? Es un edificio de 17 pisos, tenemos cierta irregularidad, calculamos los momentos y cortantes, hacemos el diagrama de momento, el diagrama de interacción, eso obviamente sí lo sabemos hacer, y el momento último, por ejemplo, para este caso era 2.200 toneladas metro, el axial era 810. Aquí hay un pequeño comentario, ¿no? En el caso de la norma de 0.60 se amplifica la muerta por 1.25, la viva por 1.25 y la sismo por 1. En el caso del ACI 318 usa 1.2 y en el caso de la viva 1. Entonces, lo cual resulta en cargas axiales un poco menores, ¿no? Este es el cortante. Este es, bueno, lo que se supuso 20 centímetros de espesor de muro. La longitud 650. Se halló el desplazamiento máximo de la placa en su parte superior, 24 centímetros. Y la altura de la placa es 45.9, ¿no? Entonces, con eso se hace el diseño preliminar de la placa, o sea, hacemos un diagrama de interacción, calculamos los fierros en los núcleos, los fierros repartidos, ¿no? Y con 12 pulgadas estamos ok, ¿no? Entonces, hasta ahí muchas veces llegamos, ¿no? Ya nos salió 12 fierros pulgadas, sabemos cómo armarlo, pero tenemos que hacer el chequeo de si es que requerimos hacer un confinamiento en ese núcleo, ¿no? Entonces vamos a ver lo que hemos estado viendo anteriormente. Calculamos el eje neutro, ¿no? Y en este caso se tiene un valor de 195 centímetros en función de la E060 o 186. ¿Por qué la diferencia? Porque para el ACI 318 la carga era menor, acuérdense, ¿no? Entonces sale una zona en compresión menor, un eje neutro menor. C, en ambos casos, es menor que 3/8 de la longitud, ¿no? Por lo tanto, el espesor de 25 que colocamos es válido. Si hubiese sido mayor, hubiésemos tenido que cambiar el espesor a 30, según el criterio del ACI. Y según los criterios de la norma, para hallar este valor de C, ¿cuánto nos sale? 208 centímetros, y según el ACI, 138, ¿no? O sea, por este factor de 1.5 y por tener esas cargas menores, nos sale 138 centímetros. ¿Y cuánto es nuestro C? En el caso del ACI, 186, ¿no? Entonces, requerimos hacer, ¿no? Vamos a ver que con los valores obtenidos, podemos ver que según la norma peruana, el C límite es menor al calculado, por lo tanto no requiere elementos de borde, ¿no? El C mínimo calculado es menor que el valor de la zona de confinamiento, ¿no? O sea, C límite es 208 y eso es mayor que 195. En cambio, en el caso del ACI nos ha salido 138, que es menor que 186. Entonces, la longitud, en este caso sí deberíamos hacer el confinamiento. ¿Y en qué longitud? C medios, ¿no? C medios o C menos 0.1 LM, que en este caso sale 1,30 m. Entonces, nuestro núcleo que era 90, ahora vamos a tener que crecerlo para poder confinar algunos fierros adicionales, ¿no? Esta zona que está acá, que son los fierros verticales extremos, tendrían que ser confinados con algún estribo, ¿no? Entonces, toda esta zona acá se va a confinar, ¿no? Ahora, en relación al refuerzo transversal, el espaciamiento máximo viene dado por 10 veces el diámetro, vimos, o la menor dimensión de la sección, o 25. Para este caso sería 25 centímetros, ¿no? Y el ACI por su lado diría 6 veces el diámetro, 1/3 de la dimensión,
con lo cual saldría, miren, un espaciamiento muy concentrado, ¿no? De 7.5, ¿no? Entonces, esto es según la norma de 0.60 para este caso, y en el otro caso tendríamos que irnos a un núcleo más grande de confinamiento y un espaciamiento menor. Entonces, hay cierta diferencia. O sea, la pregunta es, ¿no? ¿Estamos subreforzando a los núcleos de confinados bajo la norma vigente nuestra? Hay ciertos elementos que debemos tomar en cuenta, ¿no? Algunos factores que se han tomado en el ACI 31814 sobre el tema de cuánto quisiéramos lograr tener, digamos, de confinamiento por desplazamiento inelástico, pero ya es una llamada de atención, ¿no? Que se tendrá que analizar en la nueva norma que se está discutiendo, ¿no? Ahora, veamos en qué altura debemos confinar eso, ¿no? Esta fórmula, ¿no? Según la longitud viene dada, en este caso, por ambas fórmulas son las mismas, LM 650, o sea, miren, en 6,50 metros debo tener, en una altura de 6,50 debo tener ese confinamiento. O 4,37, entonces se requiere 6,50, más o menos en los 3 primeros pisos voy a tener que tener ese confinamiento con ese espaciamiento. Bueno, en el primer sótano obviamente no se debería considerar, salvo que sea un semisótano, donde sí hay cierto efecto del momento, donde sí debería yo bajar con ese confinamiento al menos un poco más abajo, ¿no? Este caso es otro caso, veamos qué pasa en este, es una placa, un edificio ya de 27 pisos, ¿no? Tenemos esta placa, hicimos el análisis, ¿no? Sacamos el momento último, el momento y la carga axial. Nuevamente vemos aquí que en el caso del ACI la carga de diseño es menor. Este es el cortante. En este caso ya vamos a prever o vamos a usar 30 centímetros. Vamos a ver si es verdad o si es necesario o no usar ese espesor. La longitud es 7,90, el desplazamiento 38, la altura de la placa 71.55. Pues con eso hacemos un diseño, ¿no? O sea, hacemos nuestro diagrama de interacción y nos sale que deberíamos colocarle 18 pulgadas, ¿no? Eso es un diagrama de interacción, o sea, eso no va a cambiar para una norma u otra, ¿no? Y con cabezas de 1,5 metros. Entonces, como nuevamente les digo, o sea, podríamos quedarnos aquí, pero falta acá ver qué colocar o cómo colocar estos estribos, ¿no? Entonces calculamos la posición del eje neutro, para el caso de la E060 es 3 metros, para el caso de la 318 es 2,92. En este caso, en la norma de 0,60, ahí se ha salido que es mayor que 3/8 de la longitud y requiere un espesor de 30. Entonces esa condición ustedes la tienen que chequear, o sea, no lo dice la norma E060, pero es una recomendación que les haría yo, ¿no? Si es que les sale C mayor que 3/8 de la longitud, consideren como mínimo 30. Bueno, se evalúa acá el límite de la zona de confinamiento y vemos de que la fórmula es la misma. Vemos que según la norma peruana, el límite es excedido, ¿no? Entonces se requiere elementos de borde confinados. La longitud de confinamiento viene dada por este valor, ¿no? Es repetitivo más o menos, pero vean, ¿no?, las diferencias. Mire, aquí en este caso, en ambos casos, bueno, requiere la longitud de confinamiento y más o menos ha aumentado, miren aquí, estos 80 centímetros más, y aquí 70 centímetros más, dependiendo de cuál norma he utilizado, ¿no? Con respecto al refuerzo transversal, nuevamente dicen, en ese caso es 25 centímetros y en este caso tenemos que llegar a 10 centímetros, ¿no? O sea, en todo ese núcleo, 10 centímetros en una altura que vamos a ver que va a llegar cerca, ¿no? Este sería el refuerzo horizontal, que va a llegar a cerca del tercer piso. O sea, tendría que colocar en ese edificio de 27 pisos, en los primeros 3 pisos, confinamiento en los núcleos, cada 10, si sigo el criterio del ACI, ¿no? Esto es la altura, ¿no?
llegamos a tener un confinamiento grande, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo quisiera un poco? Ahora, esto acá está en el capítulo de placas, en el capítulo 21, y es un acápite muy pequeño, ¿no? Si ustedes realmente lo van a leer rápidamente, en el ACI 318, en el capítulo 18 también es una parte muy pequeña, pero vemos que es un tema muy importante. Nosotros, muchas veces en los edificios que diseñamos, las placas, sobre todo en una dirección, están, digamos, dándonos la posibilidad de controlar esos desplazamientos. Si tenemos pocas de esas placas, démosle el tiempo adecuado para revisar esto y poder tener un núcleo confinado adecuado, ¿no? Entonces, siempre para completar el diseño de placas no solamente basta con calcular, hacer el diagrama de interacción, sino hacer esto detallados y poder representarlo esto en los planos, ¿no? Entonces, a veces nos va a parecer que es un confinamiento muy exagerado, pero esto es lo que se ve en placas en muchos edificios en otros países, ¿no? Sísmicos, ¿no? Ahora, en el caso de que las placas no sean rectangulares, se tendrá que considerar el aporte de la ala en compresión. Aquí hay algunos criterios para considerarlo. El refuerzo horizontal debe anclar siempre dentro del núcleo confinado. Es un detalle que lo dejamos de lado muchas veces. Hay que tomarle atención. Las cargas son altas en esos núcleos y hay que anclarlo. Y esto predomina en edificios altos, ¿no? O sea, un edificio bajo probablemente no les va a salir que no requieren confinamiento, pero en los edificios altos donde hay alta concentración de cargas y momentos sísmicos importantes, sí va a ser válido este tema, ¿no? Entonces, placas van a ser seguro elementos muy confinados y vamos a evitar problemas como el que está acá, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, Julio. La verdad es que es muy interesante. Yo personalmente el tema de las placas siempre me ha parecido un tema conflictivo. Entonces, te voy a pasar de las preguntas que se han hecho. Ya he comentado esta mañana que el resto se las daremos a los ponentes y, bueno, me imagino que nos las contestarán y las colgaremos de la página web del CONICET. La primera dice, ¿cómo recomienda las uniones pórticos, le he preguntado, más bien entre vigas con placa, tanto cuando son en la dirección de la placa o perpendiculares, y rígidas, semirrígidas, y el por qué? Claro, siguiendo el criterio que hemos visto de cómo deben anclar los fierros y vista mucha experiencia de daños en edificios, es necesario que los fierros de las vigas anclen dentro del núcleo de la placa. O sea, no es bueno colocar los fierros por fuera del núcleo, ¿no? Porque lo que va a pasar, y ustedes saben de que lo que normalmente hay en una conexión placa con viga, la rótula se debería formar en la viga, ¿no? Para que eso realmente ocurra, ese fierro horizontal de las vigas tendría que estar anclados, ¿no? Si es que imagínense que ustedes lo colocan por fuera, lo que va a pasar es de que el recubrimiento, digamos, se va a perder recubrimiento y los fierros van a perder anclaje. Entonces, en el caso, otro tema que es relacionado a eso, podría ser el caso de vigas que llegan perpendicularmente a la placa, ¿no? Y eso va un poco de la mano con este asunto de el espesor mínimo, ¿no? Entonces, muchas veces llegamos con una alta concentración de carga axial en los núcleos y dejamos núcleos muy delgados. Entonces, hay que tener cuidado que ahí hay que hacer un chequeo por un efecto local, ¿no? Va a comportarse ese núcleo como una columna, o sea, va a tener que requerirse, y los fierros, si es que estamos considerando nuestro modelo que tiene o debería desarrollar momento, tiene que tener anclaje. Si yo anclo una viga que digo que es sísmica en una placa de 15 o 20 centímetros, eso no va a ser real. Nuestro modelo que hemos hecho en la computadora no va a ser real, porque va a decir que ahí hay un momento negativo que no se está desarrollando realmente, ¿no? Bueno, y una segunda que yo creo que enlaza bastante lo que has dicho, dice, si después del análisis hay que hacer un confinamiento fuerte de extremos o incluso un recrecido de bordes, ¿no ameritaría hacer un nuevo análisis para conocer el reparto real de las compresiones? Sí, claro, o sea, la verificación, bueno, en realidad, si ustedes se dieron cuenta, nosotros
cuando hemos crecido el núcleo, no le hemos cambiado los fierros verticales. O sea, lo único que hemos hecho en realidad es confinar esos fierros verticales que ya tenía originalmente. O sea, si yo tuviese que aumentar el diámetro de la barra en ese núcleo recrecido, tendría que hacer un número nuevamente porque va a variar el C. Pero en este caso no variaría el C, porque el C va a depender de los diámetros verticales, ¿no? Y son realmente los mismos. Lo único que hemos cambiado o hemos hecho es colocado estribos, ¿no? Bueno, pues Julio, muchas gracias por tu participación y te voy a hacer entrega de la placa conmemorativo. Muchas gracias.